Bienvenidos a todos los oyentes a El Comentario, un espacio dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero. Bueno, a ver, imaginemos por un momento la siguiente situación. Se descubre que un producto de consumo masivo, algo que acaba en los platos de millones de personas cada día, ha logrado saltarse por completo la red de seguridad alimentaria más estricta del planeta. Ostras, suena a película de suspense corporativo, la verdad. Totalmente. Y lo más preocupante de todo no es que haya ocurrido, no sé, mediante contrabandistas, operando en la sombra o algo así. Ya, sino que el propio sistema global de fronteras está comprometido, ¿no? Exacto. Un sistema diseñado específicamente para proteger ese mercado, pero que está tan fundamentalmente comprometido desde dentro que, bueno, admite su propia ineficacia. Y esa es exactamente la realidad técnica y burocrática que nos plantea la fuente que vamos a someter a nuestra inmersión de hoy. Sí. Hoy nos basamos en un artículo del diario digital Espacios Europeos. Y ojo, porque el titular ya marca una línea de conflicto muy dura. Dice, Asaja denuncia la entrada en la Unión Europea de carne de vacuno con deficiencias graves. Madre mía, palabras mayores. Sí, tiene tela. Y la misión de este análisis a fondo es precisamente descifrar los mecanismos detrás de esta denuncia. Queremos entender qué está pasando a nivel molecular con esta carne importada desde el Mercosur. Y también analizar cómo funciona realmente el sistema de control en las fronteras europeas, claro. Eso es. Y sobre todo, por qué parece estar fallando. También vamos a examinar cómo el sector agrícola está utilizando estos datos empíricos para librar una batalla geopolítica. Todo esto, por supuesto, manteniendo una neutralidad absoluta por nuestra parte. Claro, importantísimo. A la audiencia le recordamos que no estamos aquí para juzgar la validez del libre comercio ni para actuar como portavoces del proteccionismo agrario. Solo vamos a diseccionar los datos concretos que expone el artículo. Vale, vamos a desgranar esto. Venga, antes de sumergirnos en la macropolítica de los acuerdos transatlánticos, creo que tenemos que entender la biología y la economía del detonante de esta crisis. El origen del problema. Exacto. Según el texto, en febrero de este año, la Asociación Agraria Asaja dio la voz de alarma basándose en una auditoría de la DG Sante. Que para quien no lo sepa, es la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea. Eso es. ¿Y cuál fue el hallazgo de esa auditoría? Pues carne de vacuno procedente de Brasil, con rastros de estradiol 17 beta. Y aquí es fundamental detenernos en el porqué y el cómo de esta sustancia, ¿eh? Porque el estradiol 17 beta no es, digamos, un contaminante accidental que cae en la carne por falta de higiene. No es un descuido. Que va. Es una hormona sexual que se administra de forma sintética. Como promotor del crecimiento, altera radicalmente el metabolismo del ganado bovino. ¡Ostras! Lo que hace, en términos biológicos muy básicos, es forzar al animal a retener más nitrógeno y a convertir el alimento en masa muscular magra a una velocidad totalmente antinatural. Vale, lo cual, claro, se traduce de forma directa en los márgenes de beneficio, entiendo. Lógicamente. Menos tiempo en la fase de engorde y, menos toneladas de grano consumido por cada kilo de carne que finalmente se puede vender. Gigantesca a los ganaderos brasileños que operan en sistemas extensivos masivos. Ya veo. Pero, a ver, para la Unión Europea, esa ventaja económica conlleva riesgos que los legisladores comunitarios consideraron inasumibles hace décadas, ¿verdad? 100%. Bruselas impuso una prohibición total. Es una política de tolerancia cero para el uso de esta hormona en toda la ganadería dentro de sus fronteras. O sea, nada de niveles mínimos aceptables. Nada. Cero. No hay niveles máximos de residuos permitidos. La regla es que, sencillamente, no puede utilizarse bajo ningún concepto en el territorio europeo. Pero a ver, si la prohibición es tan férrea, ¿cómo es posible que el producto cruce el océano y llegue a Europa? Esa es la gran pregunta. Es que, para entender este fallo sistémico, creo que debemos abandonar la clásica imagen del inspector de aduanas, que abre cada caja en el puerto con una linterna. Es como si la Unión Europea fuera un club con reglas muy estrictas en la puerta. Ajá. Pero de repente se descubre que alguien ha logrado colar algo totalmente prohibido en el interior. Entonces te pregunto, ¿el verdadero problema aquí es la sustancia en sí o el hecho de que un producto con estas características haya llegado hasta la frontera europea superando supuestamente los filtros de origen? Pues mira, lo fascinante aquí es que el informe de la auditoría revela un fallo sistémico. Cuéntame. El problema, según la fuente, es que las autoridades brasileñas directamente no están garantizando los estándares de seguridad alimentaria que exige Europa. ¿Ya? O sea, volviendo a la analogía del club,
Los porteros que revisan en el país de origen están dejando pasar a todo el mundo. Básicamente. En el comercio global, la Unión Europea no tiene la capacidad operativa ni los laboratorios suficientes para analizar química y físicamente cada uno de los millones de filetes que desembarcan en Rotterdam o en Algeciras. Claro, es que si intentaran hacer eso, las cadenas de suministro mundiales colapsarían en cuestión de horas. La logística portuaria moderna se basa en la velocidad. Exacto, no en la retención indefinida de contenedores refrigerados. Por tanto, la arquitectura de las importaciones se basa en acuerdos de equivalencia y reconocimiento mutuo. Confianza, vaya. Eso es. La DG Sante viaja a Brasil no para inspeccionar la carne, sino para auditar a los auditores brasileños. Revisan su software de trazabilidad, sus protocolos veterinarios, cómo emiten los sellos. ¿Y qué dice el informe sobre eso? Pimiento. Buf, y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la narrativa de un simple error burocrático se desmorona por completo. Ya lo creo. El artículo detalla un factor agravante crítico. El informe de la Unión Europea señala que las medidas correctoras de las autoridades brasileñas no son eficaces. ¿No sirven para nada? Literalmente. El documento dice que no aseguran la exclusión de animales tratados con esta sustancia, y esto, cito textualmente, socava la confianza en su sistema de control. Es que es muy fuerte. Y el dato que transforma esto en un escándalo mayúsculo, es que Brasil es reincidente. Ya en 2024, la inspección de la Unión Europea detectó estas mismas hormonas en carne de bovino. Claro, y esa reincidencia es la que desarticula cualquier excusa técnica. Cuando un socio gigante fracasa en su control, recibe una advertencia. Lógico. Propone medidas correctoras y si un año después el agujero sigue abierto, la crisis deja de ser sanitaria y se vuelve diplomática. Pero, a ver, si ya en 2024 se detectó este mismo problema y ahora se constata que las medidas correctoras no funcionan, ¿por qué se sigue confiando en ese sistema de control? Buena pregunta. Es que, no sé, ¿no es como dar por válidos los deberes de un alumno que ya ha sido pillado copiando antes y cuyo método de estudio sigue siendo ineficaz? Pues mira, esto plantea una pregunta importante sobre cómo funciona la geopolítica. El comercio internacional se basa en la validación mutua de sistemas de control. Ajá. Cuando la DG Sante declara que no hay confianza en el sistema de Brasil, todo el entramado de importaciones queda en entredicho. Claro, pero los contenedores siguen llegando, ¿no? Porque las relaciones económicas son como enormes buques de carga. No pueden girar bruscamente sin provocar tsunamis. Cancelar el estatus de exportador a Brasil implicaría represalias comerciales inmediatas. Postras, claro. Podrían bloquear maquinaria europea o productos farmacéuticos. Exactamente. Por tanto, hay una fricción constante entre los técnicos de seguridad alimentaria y los negociadores comerciales que intentan evitar una guerra arancelaria. Y es precisamente esa fricción la que ha encendido la mecha en el sector primario español. Asaja califica estas incidencias de, y cito, máxima gravedad. No me extraña. Y hacen una crítica directa a la actitud de la Unión Europea por no frenar la importación total de carne procedente de Mercosur. Exigen la paralización hasta que se cumplan las normativas sobre soberanía alimentaria y competencia leal. Sí, el artículo se enmarca bajo el lema de no al acuerdo UE-Mercosur. Que repito, nosotros solo exponemos las demandas de Asaja tal y como aparecen en el artículo, sin tomar partido por el sector agrícola ni por el libre comercio. Manteniendo nuestra postura neutral sobre el acuerdo comercial, siempre. Entonces, ¿qué significa todo esto? Yo propongo una analogía deportiva a ver qué te parece. A ver, dime. Asaja está denunciando que los agricultores locales tienen que correr una maratón con una mochila superpesada, llena de regulaciones europeas. Claro, la competencia leal, la prohibición de hormonas. Exacto. Mientras que los productos importados corren sin ese peso y además usando sustancias prohibidas, lo que rompe por completo las reglas del juego. Es una buena forma de verlo. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos qué implican esos conceptos clave que menciona Asaja. ¿Cuáles exactamente? Pues la soberanía alimentaria, que es la capacidad y el derecho de mantener una producción local segura frente a la competencia leal, que es que todos los actores del mercado asuman los mismos costes y reglas sanitarias. Claro, es que no están jugando a lo mismo. Cumplir la normativa en Europa implica inversiones enormes en instalaciones, veterinarios y ciclos de engorde más largos. Es un arbitraje regulatorio de manual. Los ganaderos de Mercosur crían bajo normativas más laxas y baratas, usan hormonas de crecimiento y luego venden en el mercado europeo premium. Compitiendo en el mismo lineal del supermercado contra un agricultor que tiene prohibido por ley usar esas ventajas. Es tela, ¿eh?
Y el agravante es que, como dice el informe, los árbitros, es decir, el sistema de certificación, han confesado su incapacidad para pitar las faltas. Es que es un escenario muy complejo. Y llegados a este punto nos acercamos ya al final de nuestro análisis a fondo de hoy. Pues me gustaría dejar una reflexión abierta para la audiencia, para que le den unas vueltas. Adelante. Si el comercio global moderno depende de una red invisible de confianza y certificaciones compartidas, ¿qué ocurre con las cadenas de suministro mundiales cuando esa confianza se rompe repetidamente por fallos sistémicos? Wow. Es una gran pregunta. Y más aún, ¿es realmente posible alinear dos realidades agrarias con normas tan distintas en un mercado globalizado? Ahí lo dejo para que cada uno saque sus propias conclusiones. Contenido creado por Agustín Sancho Cubero, para su canal El Comentario, disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcast. Suscríbete, dale me gusta y comparte si te ha gustado, así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias. Contenido creado por Agustín Sancho Cubero, para su canal El Comentario, disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcast. Suscríbete, dale me gusta y comparte si te ha gustado, así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias.